Influencers in my life. We teach leadership as influence. And I'm giving you my top 10 influencers, people that really taught me a lot. Hola, soy Henry Carvajal. Hoy quiero compartir un tema sobre el liderazgo desde la óptica del maestro John Maxwell, el cual dice: el liderazgo es influencia. Eso es todo, nada más y nada menos. Mi proverbio favorito sobre este tema dice John Maxwell, cito: el que piense que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. De allí la importancia de este tema, entendiendo el liderazgo como influencia y nada más. Por eso, hoy compartiré contigo esta grabación sobre el liderazgo, sobre ese enfoque muy especial que es la influencia expuesta por el maestro John Maxwell, valga decir, experto en el tema de liderazgo por más de 40 años. Acompáñanos, comencemos. Liderazgo. Todos hablan de él, pocos lo entienden. La mayoría de las personas lo quieren, pocos lo logran. Existen más de 50 definiciones y descripciones acerca del liderazgo tan solo en mis archivos personales. ¿En qué consiste ese intrigante asunto que llamamos liderazgo? Tal vez porque la mayoría de nosotros quiere ser líder y por esa razón nos involucramos emocionalmente al tratar de definir el liderazgo. O tal vez porque conocemos a un líder, tratamos de copiar su conducta y de describir el liderazgo como una personalidad. Quiero que hagan esto. Pídale a 10 personas que definan el liderazgo y créame que recibirá 10 respuestas diferentes. Después de más de 4 décadas, valga decir, de observar el liderazgo dentro de mi familia y después de muchos años de desarrollar mi propio potencial, he llegado a esta conclusión: el liderazgo es influencia. Eso es todo, nada más y nada menos. Jen C. George de la Park Training Corporation habló de una manera muy efectiva en una reciente entrevista con Executive Communication. Y él decía, o ellos decían, ¿qué es el liderazgo? Quite por un momento los asuntos morales que están detrás de él y hay solamente una definición. El liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. Hitler, valga decir, fue un líder y también lo fue Jim Jones, Jesús de Nazaret, Martin Luther King, Winston Churchill y John Kennedy. Fueron todos líderes, aunque sus sistemas de valores y capacidades directivas fueran muy diferentes. Cada uno tuvo seguidores. Una vez que usted ha definido al liderazgo como la capacidad de conseguir seguidores, usted vuelve a trabajar desde ese punto de referencia para decidir cómo dirigir. Allí radica justamente el problema. La mayoría define el liderazgo como la capacidad de alcanzar una posición, no de obtener seguidores. Por tanto, van detrás de una posición o detrás de un rango o quizás de un título, y cuando lo adquieren piensan que ya son líderes. Esta forma de pensar crea dos problemas comunes. Los que poseen el estatus de líder experimentarán a menudo la frustración de tener pocos seguidores, y los que carecen de los títulos apropiados pueden no visualizarse como líderes y por esa razón no desarrollan habilidades de líderes. El propósito que realmente hoy estamos persiguiendo con esta grabación es ayudarle a aceptar el liderazgo conceptualizado como influencia. ¿Y qué es esto? Esto es la capacidad de obtener seguidores. Y luego vamos a volver a trabajar desde ese punto de vista para ayudarle a aprender
cómo dirigir. ¿Cómo entender la influencia? Todos influyen en alguien, no se olvide de esto. Los sociólogos nos dicen que aún el individuo más introvertido influirá en 10.000 personas durante toda su vida. Este sorprendente dato me fue aportado por mi socio Tim Elmore. Tim y yo concluimos que cada uno de nosotros influye y recibe influencias de otro. Esto significa que todos nosotros dirigimos en algunas áreas mientras que en otras nos dirigen. A nadie se exenta de ser líder o seguidor. Hacer efectivo su potencial de líder es su responsabilidad. En cualquier situación dada, con cualquier grupo dado, hay o existe una persona que ejerce una influencia prominente. Esta persona puede cambiar con un grupo diferente de personas o en una situación diferente para convertirse en alguien que recibe la influencia de otro. Permítame ilustrarle esto. La madre puede ejercer una influencia dominante sobre su hijo en la mañana antes de que comiencen las clases. La madre puede decidir qué debe comer el niño o qué debe vestir. El niño que recibe esa influencia antes de las clases puede convertirse en el que influye sobre otros niños una vez que las clases comienzan. Papá y mamá pueden ir a un restaurante para almorzar y ambos recibirán la influencia de la mesera que les sugiere la especialidad de la casa. La hora en que la cena se sirve puede ser establecida por el horario de trabajo, ya sea del esposo o de la esposa. El líder prominente de cualquier grupo puede descubrirse muy fácilmente. Solo observe a la gente cuando se reúne. Si se decide algo, ¿cuál es la persona cuya opinión parece de mayor valor? ¿A quién observan más cuando se discute un asunto? ¿Con quién se ponen de acuerdo más rápido? Y lo que es más importante, ¿a quién le sigue la gente? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a discernir quién es el verdadero líder de un grupo en particular. Ahora bien, nunca sabemos sobre quiénes influimos o cuánto influimos. La manera más efectiva de entender el poder de la influencia es pensar en las veces que usted ha sido tocado por la influencia de una persona o un acontecimiento. Los grandes acontecimientos dejan marcas indelebles en nuestras vidas y en nuestros recuerdos. Por ejemplo, pregunte a una pareja nacida antes de 1930 qué estaban haciendo cuando supieron que Pearl Harbor había sido bombardeada y le describirán en detalle sus sentimientos y las circunstancias que vivían cuando oyeron la terrible noticia. Pida a alguien nacido antes de 1955 que le describa lo que estaba haciendo cuando se transmitió la noticia de que John F. Kennedy había sido baleado. Tampoco le será difícil a esta persona hallar las palabras para contarlo. Una respuesta similar dará la generación más joven cuando se le pregunte sobre el día en que explotó el Challenger. Fueron acontecimientos que impresionaron a todos. Piense también en las cosas pequeñas o en las personas que influyeron en usted de una manera poderosa. Al reflexionar sobre mi propia vida, pienso en la influencia que tuvo en mí un campamento al que asistí cuando era muchacho y cómo éste me ayudó a decidir qué carrera debía seguir. Recuerdo a mi maestro de 7º grado, Glenn Littlewood, las parpadeantes luces de nuestro árbol de Navidad que me dieron ese sentimiento de Navidad cada año, la calificación aprobatoria de un profesor de la universidad. La lista es interminable, pudiéramos contar muchas cosas. La vida consta de influencias que diariamente nos encuentran vulnerables a sus impresiones y por eso nos ayudan a moldearnos en las personas que hoy somos. J.R. Miller lo dijo muy bien, cito:
Ha habido reuniones de solo un momento que han dejado impresiones para toda la vida, para la eternidad pudiera decir. Nadie puede entender esa cosa misteriosa que llamamos influencia. Sin embargo, todos nosotros ejercemos influencia continuamente, ya sea para sanar o para bendecir, para dejar marcas de belleza o para lastimar o quizás para herir o tal vez para envenenar o para manchar otras vidas. Esta verdad también me hace pensar mucho en mi influencia como padre. Un amigo me dio una placa con este poema. La tengo sobre mi escritorio y dice: el pequeño que me sigue. Quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo, en los veranos soleados y la nieve de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. La mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. El asunto no es si usted influye en alguien o no. Lo que necesita determinar es qué clase de influencia ejercerá usted. ¿Mejorará su capacidad de liderazgo? En el libro Líder, Benis y Nanus dicen lo siguiente: la verdad es que las oportunidades de liderazgo son abundantes y están al alcance de la mayoría de las personas. Usted debe creerlo. El resto de esta grabación pretende ayudarle a que mañana usted marque la diferencia al convertirse hoy en un mejor líder. Tenga presente lo siguiente: la influencia es una habilidad que se puede desarrollar. Robert Dilesheimer, el jefe ejecutivo de Hill & Knowlton, una agencia mundial de relaciones públicas, es uno de los principales e influyentes corredores de la nación. Con mucha habilidad despliega su magia persuasiva en la arena global donde se reúnen los gobiernos y las megacorporaciones. Recientemente escribió un libro titulado Power and Influence, en el que expone la idea del triángulo de poder para ayudar a líderes a seguir adelante. Dice él, los tres componentes de este triángulo son comunicación, reconocimiento e influencia. Usted comienza a comunicarse de una manera efectiva. Esto le conduce al reconocimiento y el reconocimiento a su vez le conduce a la influencia. Podemos aumentar nuestra influencia y nuestro liderazgo potencial. De esta convicción he desarrollado un instrumento de enseñanza para ayudar a otros a entender sus niveles de liderazgo a fin de que puedan aumentar sus niveles de influencia. Estos niveles de influencia los podemos decir que son los niveles de liderazgo. Y voy a comenzar hablando sobre el primer nivel que trata sobre la posición. Este es el nivel básico de entrada al liderazgo. La única influencia que se tiene proviene de un título. Las personas que se quedan en este nivel toman parte en derechos territoriales, protocolos, tradición y organigramas. Estos aspectos no son negativos, a menos que lleguen a constituirse en la base para generar la autoridad e influencia, pero son un pobre sustituto de la capacidad de liderazgo. Una persona puede estar en control, entre comillas, porque ha sido nombrada para ocupar una posición. En esa posición puede tener autoridad, pero el verdadero liderazgo es más que tener autoridad, es más que haber recibido capacitación técnica y seguir los procedimientos apropiados. El verdadero liderazgo consiste en ser la persona a quien otros seguirán gustosamente y confiadamente. Un verdadero líder conoce la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, y esto quiero mostrarle de una manera gráfica e ilustrativa como sigue. El jefe
maneja a sus trabajadores. El líder los capacita. El jefe depende de la autoridad. El líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor. El líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo. El líder dice nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso. El líder arregla el fracaso. El jefe sabe cómo se hace. El líder muestra cómo se hace. El jefe dice vayan. El líder dice vamos. Ahora bien, hay características de un líder posesional. ¿Y cómo se ve esa característica? Permítame decirle. La seguridad se basa en el título, no en el talento. Se cuenta de un soldado raso que en la Primera Guerra Mundial gritó en el campo de batalla: «Apaga ese fósforo», solamente para descubrir su desgracia que el ofensor era nada menos que el general Vladimir Pershing. Cuando el soldado, que temía un severo castigo, trató de disculparse, el general Pershing le dio una palmada en la espalda y le dijo: «No te preocupes, hijo, solamente alégrate de que no soy un subteniente». Es necesario entender muy bien esto. Mientras más alto sea el nivel de capacidad e influencia concomitante, más segura y más confiada llega a ser una persona. Este nivel se obtiene frecuentemente por nombramiento. Permítame explicarlo. Todos los demás niveles se obtienen por capacidad. En una ocasión, Leo Durocher entrenaba en la primera base en un juego de los Gigantes en West Point. Un cadete bullicioso gritaba y trataba de molestar a Leo. Durocher», vociferaba, «¿cómo pudo un tipo insignificante como tú entrar en las ligas mayores?» Leo se queda observándole y le respondió también a grito: «Mi diputado me nombró». Las personas no seguirán a un líder posicional más allá de su autoridad establecida. Entiéndase esto. Harán solamente lo que tengan que hacer cuando se les pida. El estado de ánimo decaído está siempre presente. Cuando el líder carece de confianza, los seguidores carecen de compromiso. Son como el muchacho al que Billy Graham le preguntó cómo encontrar la oficina de correo más cercana. Cuando él le explicó cómo, el doctor Graham le agradeció y le dijo: «Si vienes al centro de convenciones esta noche, me oirás decirles a todos cómo llegar al cielo». «No creo que estaré allí», replicó el muchacho. «Usted ni siquiera conoce el camino a la oficina postal». Los líderes posesionales tienen más dificultad para trabajar con voluntarios empleados y gente joven. ¿Cómo es eso? Se lo explico. Los voluntarios no tienen que trabajar en la organización, de manera que no hay ninguna palanca económica que pueda accionar al líder posesional para obligarlos a responder. Los empleados participan en la toma de decisiones y resienten el liderazgo dictatorial. Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial difícilmente se dejan impresionar por los símbolos de autoridad. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que el liderazgo es una posición. Nos sentimos frustrados cuando entramos al mundo de la realidad y nos damos cuenta que pocas personas nos siguen por nuestros títulos. Nuestra satisfacción y éxito al dirigir a otros depende de nuestra habilidad para seguir ascendiendo en esa escala de niveles de liderazgo. Permítame decirle cuál es el segundo nivel: permiso. Fried Smith dice: liderazgo es lograr que la gente trabaje para usted cuando no está obligada a hacerlo. Eso sucede únicamente cuando usted sube al segundo nivel de influencia. A la gente no le importa cuánto sabe usted, sino hasta qué sabe cuánto le importa la gente a usted. El liderazgo comienza en el corazón, no en la cabeza, y lo voy a repetir. El liderazgo comienza en el corazón, no en la cabeza.
florece con una relación significativa, no más con reglas. Los líderes que en el nivel de posición a menudo dirigen por intimidación son como los pollos que el psicólogo noruego T. Kjell Eber estudió al desarrollar el principio de la ley del más fuerte, que se usa ahora para describir todo tipo de agrupaciones sociales. Eber descubrió que en todo gallinero hay una gallina que por lo general domina a las otras. Ella puede picotear a las demás sin ser picoteada por ellas. En segundo lugar, aparece una gallina que picotea a todas, pero no a la gallina de la cúspide, y las demás se organizan en una jerarquía descendente que termina con una desventurada que es picoteada por todas sin que ella pueda picotear a ninguna. En contraste con lo anterior, una persona en el nivel de permiso, que es el segundo nivel, dirigirá por interrelaciones. La agenda no tiene que ver con la ley del más fuerte, sino con el desarrollo de la gente. En este nivel, el tiempo, la energía y el enfoque se centran en las necesidades y deseos del individuo. Una hermosa ilustración de por qué es tan importante poner a las personas y sus necesidades en primer lugar se encuentra en la historia de Henry Ford contenida en el libro de Amitai Actione, Moderna Organización. Él fabricó un carro perfecto, el modelo T, que acabó con la necesidad de cualquier otro carro. Se centró totalmente en el producto. Quería llenar el mundo con carros modelos T. Pero cuando la gente vino a él diciéndole, «Señor Ford, quisiéramos un carro de diferente color», recalcaba, «Pueden tener cualquier color que quieran mientras éste sea negro». Y allí fue cuando comenzó su decadencia y la decadencia de la empresa. Las personas incapaces de construir relaciones sólidas y duraderas pronto descubrirán que son incapaces de sostener un liderazgo efectivo y permanente. Sabemos que usted puede amar a las personas sin dirigirlas, pero no puede dirigir a las personas sin amarlas. Tenga mucho, pero mucho cuidado. No trate de saltarse ningún nivel. El nivel que a menudo se pasa por alto es el número 2, el nivel del permiso. Por ejemplo, un esposo va del nivel 1, que es el nivel de posición, un título de boda al nivel 3, que es el título de producción. Este se convierte en un gran proveedor de la familia, pero en el proceso descuida las relaciones esenciales que mantienen unida a una familia. La familia se desintegra y junto con ella el negocio del esposo. Las relaciones implican un proceso que provee el pegamento y mucho del poder de permanencia necesario para una producción duradera a largo plazo. Ahora bien, consideremos el nivel 3, que es el de producción. En este nivel comienzan a suceder cosas buenas. Las ganancias aumentan, el estado de ánimo se eleva, la rotación de personal es baja, se llenan las necesidades, se alcanzan las metas. Junto con este crecimiento viene el gran momento. Dirigir e influir en los demás es algo agradable. Los problemas se resuelven con un mínimo de esfuerzo. Las estadísticas actualizadas se dan a conocer al personal que sostuvo el crecimiento de la organización. Cada integrante está orientado hacia esos resultados. En realidad, los resultados son la principal razón para dicha actividad. Hay una gran diferencia entre los niveles 2 y 3. En el nivel de relaciones, las personas se reúnen solamente para estar juntas. No hay otro objetivo. En el nivel de los resultados, las personas se reúnen para lograr un propósito. Les gusta reunirse para estar juntas, pero les encanta estar juntas para lograr algo. En otras palabras, están orientadas hacia los resultados. Son como un personaje representado por Jack Nicholson,
al que cuando estaba en un restaurante, en una famosa escena de la película Five Easy Pairs, le dicen que no puede pedir como guarnición una orden de pan tostado. Entonces haya una solución creativa. Primero ordena un sándwich de ensalada de pollo en pan tostado, pero luego le dice a la mesera: no quiero mayonesa, sino mantequilla, y quédese con el pollo. Una de mis historias favoritas es sobre un vendedor viajero recién contratado que le envió el informe de sus primeras ventas a la oficina escrito con pésimas faltas de ortografía. Antes de que el gerente de ventas pudiera responderle, el vendedor envió otra carta desde Chicago para informarle sobre su trabajo, con tales faltas de ortografía que era muy difícil entenderlo. Temeroso de despedirlo, pero más temeroso aún de no hacerlo, el gerente de ventas llevó el caso al presidente. La mañana siguiente, los miembros del departamento de ventas en su torre de marfil se sorprendieron al leer en el tablero las dos cartas del vendedor ignorante y por encima de ella una nota del presidente escrita también con muy mala ortografía. Hemos pasado mucho tiempo tratando de escribir bien en vez de tratar de vender. Pongamos atención a las ventas, y todo eso estaba escrito ventas en lugar de B alta, estaba escrita ventas de V labidental. Quiero que todos lean estas cartas de Good que ahora mismo están haciendo, y está escrita haciendo sin H, un buen trabajo. Y el trabajo, en lugar de escribirlo con B labial, lo escribió con B labidental. Quiero que salgan y hagan lo mismo. Finaliza haciendo el hagan escrita, en lugar de ponerle la H, le quita la H y dice hagan lo mismo. Obviamente, cualquier gerente de ventas querría tener un vendedor que pudiera tanto vender bien como escribir bien. Sin embargo, muchas personas que han producido grandes resultados no han sido personas calificadas. Un día, uno de los miembros del personal de apoyo de alto nivel, Dan Rayland, me hizo entender algo que no he olvidado. Si el nivel 1, que es el nivel de posición, es la puerta al liderazgo, entonces el nivel 2, que tiene que ver con el permiso, es el cimiento. Por eso permítame ahora hablarle acerca del nivel 4. Que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Y esto cómo se entiende? ¿Cómo distingo a un líder? ¿O cómo se distingue a un líder? Según Robert Townsend, vienen en todos los tamaños, en todas las edades, en formas y condiciones. Algunos son administradores con escasa capacidad, otros no son demasiado brillantes, pero eso sí, hay una pista. Puesto que algunas personas son mediocres, al verdadero líder se le reconoce porque de alguna manera su gente muestra siempre un desempeño superior. Un líder es grande no por su poder, sino por su habilidad de hacer surgir poder a otros. El éxito sin que se pueda transmitir a otros es un fracaso. La principal responsabilidad de un trabajador es hacer su trabajo personalmente. La principal responsabilidad de un líder es capacitar a otros para hacer el trabajo. La lealtad al líder alcanza su nivel más alto cuando el que le sigue ha crecido personalmente gracias a la dirección del líder. Ahora bien, note la siguiente progresión. En el nivel 2, el seguidor ama al líder. En el nivel 3, el seguidor admira al líder. En el nivel 4, el seguidor es leal al líder. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué de esto? Simple y llanamente, porque usted se gana el corazón de las personas cuando les ayuda a crecer. Una de las personas claves del personal de apoyo de alto nivel es Cheryl Fletcher. Cuando ella se unió al equipo, no era una persona que influyera en la gente.
Empecé a trabajar con ella hasta que verdaderamente llegó a tener influencia. Ahora tiene mucho éxito ayudando a otros a desarrollarse. Hay un voto de lealtad que Cheryl da a mi liderazgo y los dos sabemos la razón. El tiempo invertido en ella trajo un cambio positivo. Nunca olvidará lo que hice por ella, pero también el tiempo que ella ha invertido en otros me ha ayudado en gran manera. Nunca olvidaré lo que ella ha hecho por mí. Los líderes que le rodean deben ser personas en las que usted personalmente dejó huella o les ayudó a desarrollarse de alguna manera. Cuando eso sucede, el amor y la lealtad se verá en aquellos que están más cerca de usted y en quienes los líderes clave han dejado huella. Hay, sin embargo, un problema potencial al ascender como líder los niveles de influencia y al sentirse cómodo con el grupo que usted ha capacitado para rodearle. Puede no darse cuenta de que muchas personas nuevas lo miran como un líder posicional, porque no tiene contacto con ellas. Las siguientes sugerencias le ayudarán a ser un capacitador de personas. Primero, camine lentamente entre la multitud. Halle la forma de estar en contacto con cada persona. En mi congregación de 5,000 miembros hago lo siguiente: aprender nombres nuevos por medio del directorio con fotografía de los miembros de la iglesia. Segundo, escribo recados para los miembros de la congregación y leérselos al entregárselos. Semanalmente estoy haciéndolo más o menos con 250 personas. Leer toda solicitud de membresía, leer y contestar cartas, asistir al evento social organizado por cada grupo de la escuela dominical cada año. Pero al mismo tiempo debo de preparar líderes clave. Sistemáticamente me reúno y asesoro a los que tienen influencia dentro de la organización. Ellos, a su vez, transmiten a otros los que les he dado. Ahora bien, tratemos el nivel 5 de liderazgo, que tiene que ver con la personalidad. Pasaré poco tiempo hablando de este nivel, puesto que la mayoría de nosotros todavía no ha llegado a él. Únicamente una vida entera de liderazgo probado nos permitirá llegar al nivel 5 y cosechar las recompensas satisfactorias por la eternidad que esto nos ha podido brindar. Solo sé esto: algún día quisiera alcanzar este nivel. Es posible lograrlo. El ascenso por los escalones del liderazgo. He aquí algunas enseñanzas adicionales sobre el proceso de los niveles del liderazgo. Tenga presente, mientras más alto se sube, más tiempo se necesita. Cada vez que hay un cambio en su trabajo o usted se une a un nuevo círculo de amigos, comienza de nuevo en el nivel más bajo a subir los escalones. Mientras más alto se sube, más alto es el nivel de compromiso. Este incremento de compromiso es una calle de dos sentidos. Se demanda un mayor compromiso no solamente de parte de usted, sino también de parte de las demás personas que están involucradas. Cuando ya sea el líder o el seguidor que no quieren hacer los sacrificios que demanda el nuevo nivel, la influencia comienza a decrecer. Mientras más alto se sube, más fácil es dirigir. Fíjese en la progresión del nivel 2 al nivel 4. El enfoque va a despertar simpatías por su persona, a despertar simpatías por lo que hace a favor del interés común de los comprometidos. Cada nivel alcanzado por el líder o los seguidores será una razón más para que la gente quiera seguirle. Mientras más alto sube, mayor es el crecimiento. El crecimiento se da únicamente cuando tienen lugar cambios efectivos. Los cambios serán más fáciles a medida que se ascienda los niveles de liderazgo. Conforme suba, los demás le permitirán y aún le ayudarán a hacer los cambios necesarios. Por eso, nunca abandone el nivel base. Cada nivel
se levanta sobre el nivel anterior y se derrumbará si se descuida el nivel inferior sobre el cual está construido. Por ejemplo, si usted pasa de un nivel de permiso, es decir, el de relaciones, a un nivel de producción que tiene que ver con los resultados y deja de preocuparse por las personas que le siguen y le ayudan a producir, podrían desarrollar un sentimiento de estar siendo utilizadas. A medida que usted se traslada de un nivel a otro, su liderazgo con una persona o grupo de personas deberá ser más profundo y más sólido. Si dirige a un grupo de personas, no estará en el mismo nivel con todas ellas, téngalo presente. No todas responderán de la misma manera a su liderazgo. Por eso, para que su liderazgo continúe siendo efectivo, es esencial que se lleve con usted a los influenciadores del grupo hasta alcanzar los niveles más altos. Por eso, la influencia colectiva de usted y los demás líderes traerá descanso. Si esto no sucede, habrá una división que afectará el interés y la lealtad del grupo. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones sobre la influencia? Tenemos ahora un plano que nos ayuda a comprender lo que es la influencia y cómo podemos acrecentarla. El plano nos indica que para llegar a la cima hay que hacer dos cosas. Primero, sepa en qué nivel se halla usted en este momento. Puesto que usted estará en diferentes niveles con diferentes personas, necesita saber en qué nivel se encuentran tales personas. Si las personas que ejercen una mayor influencia dentro de la organización están en los niveles más altos y le brindan apoyo, podrá lograr el éxito al dirigir a otros. Si quienes ejercen una gran influencia están en los niveles más bajos, pero no lo respaldan, pronto surgirán problemas. Ahora bien, conozca y aplique cualidades que se necesitan para tener éxito en cada nivel. Aquí está una lista de varias características que deben manifestarse con un grado de excelencia antes de que sea posible el avance a otro nivel. Comencemos con el nivel 1, que tiene que ver con la posición y con los derechos. Ahora, esta lista recoge los siguientes puntos. Conozca bien en qué consiste su trabajo, es decir, tiene que tenerlo bien descrito. Segundo, conozca la historia de la organización. Tercero, relacione la historia de la organización con la gente de la organización. Cuarto, acepte la responsabilidad. Quinto, haga su trabajo con una excelencia duradera. Sexto, haga más de lo que se espera de usted. Y finalmente, como punto 7, ofrezca ideas creativas de cambio y mejoramiento. En el segundo nivel, que tiene que ver con el permiso y con las relaciones, debe tener las siguientes cosas para que pueda desempeñarse en ese nivel. Primero, posea un amor genuino por la gente. En segundo lugar, haga más exitosos a quienes trabajan con usted. Tercero, vea a través de los ojos de otras personas. Cuarto, guste más de la gente que de los procedimientos. Quinto, triunfe o no haga nada. Sexto, acompáñese de otros en su trayectoria. Y por último, en el punto 7, trate con sabiduría a la gente difícil. Nivel 3, que trata sobre la producción, es decir, los resultados. Bueno, inicie y acepte la responsabilidad de crecer en primer lugar. En segundo lugar, desarrolle y siga una declaración de propósito. En tercer lugar, haga de su descripción de trabajo y de la energía una parte integrante de la declaración de propósito. Cuarto, desarrolle responsabilidad por los resultados, comenzando por usted mismo. Quinto, conozca y haga las cosas que brindan una alta retribución. Sexto, comunique la estrategia y visión de la organización. Punto 7. Conviértase en un agente de cambio y detecte cuándo es el tiempo oportuno.
Y por último, punto 8. Haga las decisiones difíciles que producirán un cambio. En el nivel 4, que tiene que ver con el desarrollo humano y la reproducción, considere los siguientes puntos. Comprenda que las personas son su activo más valioso. Segundo, dé prioridad al desarrollo de las personas. Tercero, sea un modelo que los demás imiten. Cuarto, ponga todos sus esfuerzos de liderazgo en el 20% de la gente de más alto nivel. Quinto, exponga a los líderes clave a oportunidades de crecimiento. Sexto, atraiga a otros ganadores que son productores hacia la meta común. Y finalmente, en el punto 7, entréguese de corazón de tal manera que esto complemente su liderazgo. Y en el nivel 5, que tiene que ver con la personalidad y el respeto, observe lo siguiente. Sus seguidores son leales y están dispuestos a sacrificarse. Segundo, usted ha pasado años dirigiendo y formando líderes. Tercero, usted ha llegado a ser un estadista, un asesor y es buscado por otro. Cuarto, su mayor satisfacción se deriva de observar el desarrollo y el crecimiento de los demás. Y finalmente, usted trasciende la organización. Todos somos líderes porque todos influimos en alguien. No todos pueden ser grandes líderes, pero todos pueden llegar a ser mejores líderes. Ahora, hay solamente 2 preguntas que tenemos que contestarnos. ¿Puede usted desatar todo su potencial de liderazgo? ¿Quiere usted utilizar su capacidad de liderazgo para mejorar la humanidad? Pues tenga presente esto. Mi vida tocará docenas de vidas antes que termine el día. Dejará incontables marcas, buenas y malas, antes de que el sol se ponga. Esto es lo que siempre deseo y esta es la oración que siempre elevo. Señor, que mi vida ayude a las otras vidas que toca al ir por el camino.